Jamás pensé que lo que comenzó como una simple cena en una empresa terminaría convirtiéndose en el principio de algo tan prohibido, tan imposible y tan inevitable. A veces, cuando me miro en el espejo, me cuesta reconocerme. No por fuera, sino por dentro. Es como si ese día, sin darme cuenta, hubiera cruzado una línea invisible. Y desde entonces ya no fui la misma. Fue mamá quien me convenció de ir con ella. Era la típica cena de fin de año que organiza la empresa de bienes raíces donde trabaja como asesora. Yo apenas había cumplido 19 años unas semanas antes. No tenía ganas. Me incomodaba la idea de estar entre adultos desconocidos, escuchando conversaciones sobre ventas, comisiones y clientes. Pero ella insistió, quería que la acompañara y, por alguna razón, esa noche acepté. Me puse un vestido sencillo, negro, ceñido al cuerpo, sin escote. Mamá se veía radiante. Siempre ha sido así, segura, elegante, con ese magnetismo que hace que todos la escuchen cuando habla. Mientras entrábamos al salón, me tomó del brazo con ese orgullo que a veces me hace sonreír y otras veces me incomoda. Recuerdo que la música de fondo era suave, la iluminación cálida y que todos parecían conocerse. Me sentí como una intrusa, hasta que lo vi. Él estaba junto a un grupo de hombres, revisando unos planos enrollados. Hablaba bajo, serio, con una postura que imponía sin esfuerzo. Tenía unos ojos oscuros, atentos, una barba perfectamente recortada, manos grandes, camisa blanca, mangas dobladas y ese tipo de mirada que se clava y no se va. Nos cruzamos por accidente. Él me observó con curiosidad. No fue una mirada vulgar ni rápida, fue directa, profunda, y por un segundo sentí que me desnudaba sin tocarme. Bajé la mirada, me puse nerviosa y algo dentro de mí se estremeció. Mamá me lo presentó más tarde esa noche. Naomi, él es Andrés, dijo. Andrés, ella es mi hija. Él extendió su mano con firmeza. Así que tú eres Naomi, dijo, su voz grave, clara, sin prisa. Mucho gusto, respondí. Tu mamá habla mucho de ti, casi como si fueras una celebridad, agregó con una sonrisa sutil. Me reí por compromiso, pero por dentro una tensión extraña me recorría la espalda. Después supe que Andrés era arquitecto. Tenía 38 años. Trabajaba en la construcción de viviendas residenciales. Mamá lo conoció en uno de sus proyectos y llevaban algunos meses saliendo, aunque no me lo había contado antes. Mi mamá tenía mucho tiempo soltera, casi desde que tengo memoria. No se había dado la oportunidad de tener otra pareja, desde que se separó de mi padre, el cual hasta el día de hoy no lo conozco, más que solo en fotografías. El contacto con mi padre es nulo. Mi madre, cada vez que le pregunto sobre él, evita hablar del tema. Llegué a un punto en el que pienso que tal vez tiene sus razones para no hacerlo. Tal vez no quiere herirme, hasta cierto punto lo entiendo, pero bueno, solo ellos saben su historia. Esa noche fue su presentación oficial. Me pareció irónico. La misma noche que me impactó su presencia fue la noche que supe que estaba con mi madre. Las semanas siguientes, Andrés empezó a aparecer con frecuencia en casa. Al principio como el novio de mamá, luego como alguien más cercano, más familiar. Me saludaba siempre con educación, pero con una mirada que no perdía intensidad. A veces, mientras yo estudiaba en la sala, él llegaba con planos bajo el brazo, hablaba con mamá, se quedaba a cenar. Yo observaba, callaba, fingía indiferencia. Pero cada vez que se sentaba cerca, cada vez que se inclinaba para ver algo en mi computadora o me preguntaba cómo iba en la universidad, mi piel se erizaba. Era como si estuviéramos jugando un juego silencioso, uno en el que ninguno se atrevía a dar el primer paso, pero ambos sabíamos que algo se estaba gestando entre los dos. Hubo un día, especialmente, que me marcó. Fue una tarde cualquiera. Mamá se retrasó en una reunión. Andrés vino a casa a dejarle unos documentos. Me encontró sola. Yo estaba en pijama, con el cabello recogido, sin maquillaje. Me sentí expuesta.
pero él no hizo ningún comentario. Al contrario, se sentó en la barra de la cocina y me preguntó qué estudiaba, qué me gustaba leer, si veía series o películas. Hablamos como si fuéramos amigos, risas, bromas, silencios, hasta que de pronto me preguntó si tenía novio. No, le respondí sin pensar. Me cuesta creerlo, dijo mirándome fijo. Ese comentario fue el primero que no sonó neutral, fue una línea que se rompía. No sabía qué responder, solo me encogí de hombros y desvié la mirada. Pero esa noche no dormí. Desde entonces, las cosas fueron cambiando lentamente. Andrés buscaba más excusas para venir. Yo notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando me veía, cómo se acercaba más de lo necesario, cómo su voz se suavizaba al hablarme. Y yo, lejos de detenerlo, lo permitía, lo deseaba. Mamá no notaba nada, estaba tan entusiasmada con él, tan emocionada de haber encontrado a alguien que la entendía y la valoraba, que no veía la tensión flotando en el aire cada vez que estábamos los tres juntos. Yo me odiaba por sentir lo que sentía, pero no podía evitarlo. Había algo en Andrés, una mezcla de madurez, sensibilidad y deseo contenido que me atraía como un imán. Nunca había sentido eso con alguien, nunca nadie me había mirado así. Y así empezó todo, con una cena, con una mirada, con un fuego que aún no arde, pero que ya amenaza con consumirnos. No sabría decir en qué momento exacto empecé a esperarlo. Al principio sus visitas eran esporádicas. Llegaba con mamá, hablaban del trabajo, de proyectos, de cosas adultas que a mí sinceramente no me interesaban. Yo me quedaba en segundo plano, fingiendo estudiar, escuchar música, leer, pero estaba atenta, siempre atenta. Poco a poco empecé a notar que él llegaba incluso cuando no estaba previsto. A veces se aparecía sin mamá, con cualquier pretexto, un documento olvidado, un correo que nos envió, un encargo pendiente, pequeñas excusas que con el tiempo dejaron de parecer casuales. Yo me hacía la sorprendida, fingía que no pasaba nada, pero por dentro sentía esa electricidad, ese cosquilleo que empieza en el estómago y se expande por el pecho cuando sabes que alguien te observa de forma distinta. Una tarde, mamá tuvo que salir corriendo por una urgencia con un cliente. Andrés estaba en casa, revisando unos planos en la mesa del comedor. Yo, en la sala, terminaba un trabajo para la universidad. La casa estaba en silencio. Solo el sonido de los lápices sobre el papel, de las hojas al moverse. Ese silencio que no es incómodo, sino denso, lleno de todo lo que no se dice. Me levanté a buscar un vaso de agua. Sentí su mirada en mi espalda. Lo supe. No necesitaba verlo. Era como si su atención pesara, como si llenara todo el espacio. Me giré con el vaso en la mano y él me sonrió. Fue una sonrisa leve, contenida, pero había algo distinto, como si ya no disimulara del todo. «¿Te queda bien el cabello así?», dijo, señalando mi moño desordenado. «¿Así como?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Natural, despreocupado, sentí que me ruborizaba. Hice un gesto torpe, como si no supiera dónde poner las manos. Me reí bajito. «No pensé que te fijaras en eso. Me fijo en muchas cosas», dijo sin dejar de mirarme. Y ahí estuvo, ese instante, ese punto de quiebre que no se dice en voz alta, pero que se graba en la memoria. Porque hay miradas que hablan más que 1000 confesiones. Y la suya, en ese momento, me dijo todo. Me volví a sentar en la sala. Él regresó a sus planos, pero algo se había roto o liberado. Lo invisible entre nosotros ya era evidente. Desde entonces, nuestras conversaciones fueron más largas. Me preguntaba cosas personales. ¿Qué quería hacer después de graduarme? ¿Qué sueños tenía? Si alguna vez me había sentido fuera de lugar. Yo le respondía con sinceridad y muchas veces con nerviosismo. Me gustaba hablar con él, mucho. Sentía que me escuchaba de verdad, que no me veía como una niña, que podía verme toda. Un sábado por la tarde, mamá nos llevó a ambos a una inauguración de un desarrollo residencial. Era algo importante para ella, un logro profesional que quería compartir. Vestí algo formal, sobrio, pero cuidé cada detalle. Me sentí observada por él desde que subimos al auto. Durante el evento se mantuvo cerca de mí,
aunque disimulado. En un momento, entre la gente, me preguntó si me gustaba la arquitectura. Me gusta cuando alguien construye algo que hace sentir a los demás que están en casa, dije. Eso es lo más difícil, me respondió. Crear un espacio donde alguien pueda dejar de fingir. No supe qué decirle, solo lo miré y creo que él entendió lo que no dije. Los días siguieron su curso. Yo lo soñaba, lo imaginaba, esperaba el momento en que vendría. Cada roce accidental, cada mirada sostenida, era como una caricia en el alma, una que dolía, porque él era el novio de mi madre y yo sabía que lo que sentía no tenía justificación, pero tampoco podía detenerlo. A veces pensaba en contarle a alguien, a una amiga, a un profesor, a alguien que pudiera decirme, aléjate de él, pero no lo hacía, porque en el fondo no quería alejarme, quería que todo siguiera, que él siguiera viniendo, que me mirara así, que dijera mi nombre con esa voz que me hacía temblar por dentro. No sé cuánto tiempo más podremos sostener este espacio de silencio. Sé que hay algo a punto de estallar y me da miedo, pero también me emociona y esa mezcla me está destruyendo poco a poco, aunque no quiera salvarme de ella. Este año mi cumpleaños fue diferente, no por la fiesta ni por los regalos. Lo que lo hizo distinto fue lo que no se vio, lo que nadie dijo, lo que nadie sospechó, pero que yo sentí en cada segundo como un eco en el pecho. Cumplí 20. Mamá organizó una cena en casa, algo sencillo, con algunos familiares cercanos y compañeros de la universidad. Ella estaba emocionada, como si celebrara no solo mi edad, sino su propio orgullo. Siempre ha sido así, detallista, presente, capaz de hacerte sentir especial sin esfuerzo. Le reconozco que me crió sola, que trabajó y nunca dejó de estar, y quizás por eso, por todo lo que ha sido, este sentimiento me duele el doble. Él llegó puntual, traía una caja envuelta en papel dorado y una rosa blanca. Me la entregó sin decir mucho, pero en su mirada había algo contenido, como si el verdadero regalo no fuera ese, sino su presencia. Yo la tomé sin poder evitar sonreír, y por dentro el corazón me latía desbocado. Pasamos toda la noche entre conversaciones y risas, mamá ocupada atendiendo a todos, yo fingiendo normalidad y Andrés cuidando cada palabra, cada gesto, pero con esa forma de observar que me hacía sentir desnuda sin estarlo, como si me conociera más de lo que debería. El regalo era un cuaderno de tapas negras, uno de esos de papel grueso, sin líneas. En la primera hoja había una frase escrita con su letra: para que llenes de palabras lo que no puedes decir. Sentí que me temblaban las manos. No sé cómo logró tocarme tan profundamente con tan poco. Nadie me había regalado nunca algo tan personal, y menos alguien que, en teoría, no debía cruzar ese umbral. Durante la fiesta nos cruzamos muchas veces, siempre con cuidado, siempre a distancia, pero hubo un momento, casi al final, en el que coincidimos en la cocina. Yo recogía platos, él traía una charola, nadie más. ¿Te gustó el cuaderno?, me preguntó en voz baja. Mucho, le respondí. No sabía que sabías lo que necesitaba. Lo sé, porque yo también a veces necesito callar más de lo que debería. Nos quedamos en silencio. La cocina se volvió más pequeña, o el mundo más íntimo. Lo miré, sostuve su mirada. Él dio un paso hacia mí, pero no dijo nada más, y tampoco yo. Sabíamos que estábamos demasiado cerca, demasiado al borde, así que retrocedí y él respetó el gesto. El resto de la noche pasó sin más, pero ya no era igual, porque después de ese encuentro algo cambió. Empecé a escribir en el cuaderno esa misma madrugada. No sabía cómo explicarlo, pero me sentía expuesta, vulnerable, como si él hubiera abierto una puerta dentro de mí, una que yo misma había cerrado mucho tiempo atrás. Desde ese día, cada vez que lo veía, me costaba más fingir. Mis amigas hablaban de sus novios, de fiestas, de anécdotas sin importancia. Yo las escuchaba desde lejos, como si viviera en otro tiempo, como si tuviera un secreto tan pesado que me hubiera separado del resto. Y Andrés se volvió parte de mi rutina emocional.
No necesitaba verlo todos los días. Me bastaba una frase suya, un cruce de miradas, un simple ¿cómo estás? Para que todo en mí se agitara. Una tarde, pasadas algunas semanas, mamá me pidió que lo ayudara a buscar un documento importante entre unas cajas en el estudio. Ella debía salir a ver a un cliente. Estuvimos los dos, solos, entre papeles, carpetas, planos. Él llevaba una camisa azul clara, el cuello desabotonado. Su perfume me invadía y cada vez que nuestras manos se rozaban, yo contenía el aliento. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron, largas, demasiado largas. Me sentí expuesta otra vez, como si él supiera todo lo que yo sentía, como si él también lo estuviera sintiendo. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, solo estoy cansada. A veces no es cansancio, me dijo. A veces es otra cosa que uno no se atreve a nombrar. No respondí, no podía, porque en ese instante entendí que ambos estábamos atrapados en algo más grande que nosotros, algo que no sabíamos cómo detener, algo que solo nosotros veíamos. Salí del estudio con el corazón encogido. Sabía que estábamos a punto de cruzar una línea de la que ya no habría regreso. Pero lo más terrible es que no quería evitarlo. Quería avanzar, quería caer. Y aún no entiendo si eso me hacía valiente o profundamente vulnerable. Hay días que parecen hechos de pequeñas coincidencias, como si el destino se divirtiera empujando lentamente las piezas, una por una, sin decirnos hacia dónde va todo, pero sabiendo exactamente lo que hace. Aquel domingo fue uno de esos días, lento, cálido, lleno de silencios que hablaban más de lo permitido. Mamá tenía una cita con una clienta fuera de la ciudad. Me propuso acompañarla, pero preferí quedarme en casa. Quería aprovechar para estudiar, dormir un poco más, estar a solas conmigo misma. Ella no insistió, me dejó besándome en la frente como cuando era niña y se marchó antes del mediodía. No habían pasado ni 20 minutos cuando tocaron el timbre. Era Andrés. Vestía una camiseta blanca ajustada y gafas de sol. Traía bajo el brazo una carpeta con planos. Al parecer, había olvidado en casa uno de los diseños que necesitaba revisar con mamá. Le expliqué que ella no estaba, pero que podía entrar y buscar lo que necesitaba. Entró. Lo vi recorrer la sala como si no fuera la primera vez, y quizás ya no lo era. Dejó la carpeta sobre la mesa y preguntó si quería acompañarlo a tomar un café. Dudé, no porque no quisiera, sino porque sabía lo que esa salida significaba. No era solo un café, era un espacio fuera de casa, lejos de mamá, donde nuestras miradas ya no tendrían que disimular. Pero dije que sí. Subí a cambiarme mientras él esperaba en el auto. No me esmeré demasiado, pero cuidé que cada detalle fuera justo como me haría sentir cómoda. Natural, ni demasiado, ni indiferente. Quería que notara que estaba presente, que lo elegía. Fuimos a una cafetería pequeña, escondida entre árboles, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Nos sentamos en un rincón, lejos de la entrada. Pidió un café negro, yo uno con leche. Por momentos hablábamos de cosas sin importancia, su trabajo, mis clases, una película reciente. Pero ambos sabíamos que todo eso era solo un telón, que lo real estaba en la forma en que nos mirábamos entre frases, en los silencios largos, en los pequeños gestos que intentábamos controlar. En un momento, mientras yo revolvía el azúcar en mi taza, él apoyó los codos sobre la mesa y me miró fijo. A veces me pregunto si todo esto es un error, dijo de pronto. Mi corazón se detuvo un segundo, no supe qué decir, pero su tono no era de arrepentimiento, era otra cosa, una mezcla de temor, deseo y verdad desnuda. ¿Esto qué?, pregunté bajito, sabiendo la respuesta. Esto, tú y yo, esta forma en la que nos miramos. No lo negué, no pude, y él tampoco esperó mi respuesta. Nunca quise que esto pasara, continuó. No lo busqué. Pero me pasa. Cada vez que te veo, cada vez que hablas, cada vez que estás cerca, es como si algo en mí se desordenara.
y me cuesta fingir, me cuesta no sentir. Hubo un largo silencio. No quise hablar. No quería romper ese momento con palabras, porque todo estaba dicho. De regreso en el auto, no hablamos. La ciudad pasaba por la ventanilla como un sueño borroso. Él conducía con una mano en el volante y yo miraba su perfil en silencio. No quería que el día terminara. No quería que todo volviera a su lugar. Al llegar a casa, me ayudó a bajar del auto. Nos detuvimos en la puerta. Nos miramos, muy cerca, casi demasiado. Gracias por el café, susurré. Gracias por existir, me dijo, y se fue, sin más. Esa noche volví a leer la primera página de su cuaderno, el que me regaló en mi cumpleaños. Lo abrí lentamente, pasé los dedos por su letra y volví a esa frase, para que llenes de palabras lo que no puedes decir. Querido diario, hoy entendí algo. Hay amores que no gritan, que no se declaran en voz alta, pero existen. Viven entre la piel y el pensamiento. Se alimentan de miradas, de pequeños gestos, de encuentros sin promesas, pero con toda la fuerza de lo que no debería ser y sin embargo es. Y aunque no se diga en voz alta, yo lo sé. Me estoy enamorando de él y no sé si quiero o si puedo detenerlo. Creo que hay momentos en los que uno debería tener la fuerza para decir no, para poner límites, para volver a la cordura antes de perderse del todo. Pero cuando lo tuve frente a mí esa noche, no quise frenar nada. Todo comenzó con una simple llamada. Mamá no llegaría a casa. Una reunión imprevista con un cliente fuera de la ciudad la retendría hasta el día siguiente. Me pidió que no me desvelara estudiando y que pidiera algo de cenar. Nada fuera de lo común. Nada alarmante. Pero una hora después, Andrés tocó el timbre. ¿Tu madre te avisó que no llegaría?, me preguntó con voz tranquila, como si estuviera de paso. Sí, ¿tú también lo sabías? Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Traje pizza. Y ahí estaba, otra vez, con esa forma de aparecer sin prometer nada, sin explicarse, pero diciendo más de lo necesario. Cenamos en la sala, con la televisión de fondo. Elegimos una película vieja que él adoraba y yo no conocía. Me hablaba de sus escenas favoritas, de su música, de lo que le hacía sentir. Lo escuchaba con atención, pero también con algo más, como quien observa a alguien querido en su estado más auténtico. En un momento, el control cayó al suelo. Ambos nos inclinamos para recogerlo y nuestras manos se tocaron. Fue un instante apenas, pero sentí cómo se me aceleraba el pulso. Él no retiró la mano de inmediato, tampoco yo. Solo nos miramos, en silencio, con todo el ruido del mundo apagado. Naomi, susurró. Su voz era casi un lamento, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo o resistiendo. No digas nada, le pedí. No hoy. Volvimos a mirar la pantalla, aunque ya ninguno de los dos prestaba atención a la película. La noche era un océano entre nosotros, un océano tibio, íntimo, peligroso. No sé en qué momento apoyé la cabeza sobre su hombro, solo recuerdo su brazo envolviéndome con cuidado, como si tuviera miedo de romperme. Me sentí segura, demasiado, y al mismo tiempo perdida. No pasó nada más, no hubo caricias indecentes, no hubo palabras susurradas al oído, solo ese calor compartido, ese lenguaje que nace del cuerpo cuando el alma ya no puede esconderse más. Y sin embargo, todo cambió después de esa noche. Desde entonces, cada encuentro lleva algo de aquel momento, una memoria que nos persigue, un peso invisible. Empezamos a hablar por mensajes, frases breves, comentarios disfrazados de inocencia. Nadie más los entendería, pero nosotros sí. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a organizar unos papeles de la empresa, encontré entre ellos una fotografía de ambos, mamá y Andrés, sonrientes, en la obra donde se conocieron. Me sentí extraña viéndolos juntos, como si esa imagen fuera una mentira, porque él me miraba distinto a como miraba a mamá. Lo sabía, lo sentía. Esa misma noche, mientras mamá hablaba por teléfono en la cocina, me llegó un mensaje suyo.
No dejo de pensar en ti. Nada más. No contesté, no podía, pero me dormí con el celular entre las manos y el corazón hecho un nudo. Querido diario, no sé qué nombre ponerle a lo que está pasando. No quiero ser la otra. No quiero hacerle daño a mi madre, pero tampoco puedo negar lo que siento. A veces pienso que esto terminará mal, que un día alguien lo sabrá, que lo perderé todo, y otras veces solo deseo volver a apoyar mi cabeza en su hombro y quedarme ahí para siempre. No sé en qué momento dejé de dormir tranquila. Últimamente despierto sintiéndome como si hubiera corrido sin saber hacia dónde. Cada día intento convencerme de que lo que siento no es real, que no puede ser. Pero entonces lo veo y todo se cae. Hace unas semanas decidí hacer lo que cualquier persona razonable haría: alejarme, silenciar este deseo, reconstruirme lejos de esa línea invisible que ya habíamos cruzado con la mirada, con los silencios, con los gestos que nadie más ve. Entonces apareció Héctor, un compañero de la universidad, amable, divertido, de esos chicos que no tienen dobleces. Me invitó a salir después de una clase. Al principio me sorprendió, pero acepté. Necesitaba eso, respirar algo limpio, sentirme en un lugar donde nada estuviera torcido. Salimos un par de veces. Fuimos a un café cerca de la facultad, luego al cine. Me trató con dulzura, me escuchó hablar de cosas triviales, se rió con sinceridad, me tomó la mano una vez. Sentí su calidez, pero no la electricidad, no el temblor, no el vértigo. Con Andrés era distinto, no necesitaba tocarme para estremecerme. Bastaba con que me dijera mi nombre o que me mirara cuando creía que nadie más lo hacía. Aún así, insistí en seguir saliendo con Héctor, como si pudiera engañar a mi corazón con lógica, como si llenar mis días de otras risas pudiera borrar los pensamientos que regresaban cada noche. Pero Andrés empezó a notarlo. Un día mamá comentó, con esa ligereza con la que todo parece inocente, que había visto una foto mía con Héctor en las redes. Se ven bien juntos, dijo, sonriendo mientras guardaba platos en la cocina. Yo fingí una risa. Andrés solo bajó la mirada, se le tensó la mandíbula. No dijo nada, pero lo vi y lo sentí. Desde entonces sus mensajes se volvieron menos esporádicos y más intensos. ¿Estás bien? No te he visto en días. ¿Te alejas porque lo quieres o porque tienes miedo? Yo no contestaba de inmediato, pero tampoco podía borrarlos. Me quemaban los ojos cada vez que los leía. Me partían el alma. Una tarde llegué antes de lo habitual a casa. Mamá aún no volvía del trabajo. Andrés estaba en el patio. Me acerqué para saludarlo. Él levantó la vista y me miró como si no me hubiera visto en meses. «Te ves distinta», me dijo. «Estoy igual, solo más cansada». «No, no es eso, es otra cosa. Estás lejos, lejos de mí». Quise negarlo. Quise explicarle que estaba intentando ser fuerte, pero no pude, porque lo que sentí en ese instante fue más fuerte que todas mis razones juntas. «No quiero hacerte daño», susurré. «Entonces no te vayas», lo dijo con un dolor seco en la voz, como si supiera que estaba perdiéndome poco a poco. Y yo no supe cómo sostenerle la mirada. Unos días después tuvimos una comida familiar, una de esas que mamá organiza para celebrar nada en especial, solo porque sí. Andrés llegó tarde. Yo ya estaba sentada junto a Héctor, que mamá había invitado sin avisarme. Él nos vio y algo en su rostro cambió. Se volvió serio, silencioso, incómodo. Durante la comida casi no habló. Se limitó a asentir, a fingir una sonrisa. Pero sus ojos me buscaron todo el tiempo y yo evité mirarlo. Hasta que en un momento se levantó de la mesa con cualquier excusa y yo, sin pensarlo, lo seguí hasta la cocina. «¿Por qué haces esto?», me dijo con la voz contenida. «¿Para olvidarte de mí? ¿Para castigarme?». «Estoy tratando de hacer lo correcto», le respondí con la voz quebrada, «de no seguir cometiendo el mismo error». «¿Y tú crees que esto es un error?».
No respondí, porque me habría derrumbado. Él dio un paso hacia mí y por primera vez vi miedo en su rostro, no ese miedo al escándalo ni al juicio, miedo de verdad, como si supiera que me estaba perdiendo, como si su orgullo hubiera cedido para que hablara su corazón. No puedo soportar verte con otro, dijo bajísimo. No cuando sé lo que hay entre nosotros. Me alejé. No porque no quisiera estar cerca, sino porque estarlo me dolía. Pensé que si me alejaba lo suficiente, lo que sentía se apagaría, como cuando dejas de regar una flor para que se marchite. Pero con Andrés no ha funcionado así. Por el contrario, la distancia ha hecho que todo se vuelva más fuerte, más desesperado, más difícil de esconder. Héctor ha sido una especie de salvavidas emocional, un refugio donde puedo reír sin pensar demasiado, hablar sin doble fondo, caminar de la mano sin sentir que traiciono algo. Pero, ¿a quién estoy engañando? No soy la misma con él. Lo noto en mis silencios. No me entrego del todo, en cómo me asusta que toque los lugares donde aún me arde el recuerdo de Andrés. Y lo más injusto es que Héctor no lo sabe. Él solo cree que soy tímida, que necesito tiempo, que estoy aprendiendo a confiar. Lo peor fue aquella tarde, en el jardín de casa. Mamá se encontraba atendiendo una llamada larga y yo había invitado a Héctor a la casa. Llevábamos más de una hora charlando cuando Andrés llegó sin avisar. Supuestamente venía a dejar unos documentos que mamá necesitaba. Al verme en la mesa con Héctor, su gesto cambió al instante. Saludó con cortesía, pero sus ojos evitaron los míos. Mamá salió a recibirlo y se encerraron a hablar en su oficina, pero pude notar cómo Andrés se despidió más rápido de lo habitual. Ni siquiera se tomó la molestia de saludarme al salir. Esa noche me escribió: «No pensé que dolería tanto verte así». No respondí, no podía, pero lo sentí en el pecho como un peso frío. Desde entonces, nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes, pero más densos. Cada cruce de palabras, cada mirada en el pasillo o en una reunión informal, se volvió una batalla entre lo que callamos y lo que queremos decir, como esa tarde en el balcón, cuando él se me acercó lo suficiente como para escuchar mi respiración. «¿Tú lo quieres?», me preguntó sin rodeos. «Estoy intentando quererlo», le dije sin mirar sus ojos. «¿Y a mí? ¿Me estás intentando olvidar?». Guardé silencio. No sabía cómo responder sin que doliera. Él suspiró con cansancio, como quien se está rindiendo, pero aún espera un milagro. «No puedo soportar pensar que otro te bese, que otro te mire como yo». Y se fue, como si le doliera quedarse un segundo más. A pesar de todo, seguí saliendo con Héctor. Él comenzó a invitarme a eventos con sus amigos, a cenas familiares, a cosas simples que deberían hacerme feliz. A veces me reía de verdad. A veces me convencía de que esto era lo sano, lo correcto. Pero la sombra de Andrés me seguía a todas partes. Lo veía en las cosas más pequeñas, en la forma en que alguien se acomodaba el reloj, en los acordes de una canción que alguna vez tarareó sin darse cuenta, en la manera en que nadie, absolutamente nadie, me hacía sentir tan viva ni tan culpable. Lo peor es que mamá empezó a notar algo. Una noche, mientras recogíamos los platos de la cena, me lanzó una mirada entre curiosa y protectora. «¿Todo bien con Héctor?», me preguntó casi al pasar. «Sí». «¿Por qué?». «No sé, te noto distraída, como si estuvieras en dos lugares a la vez». No supe qué responderle porque tenía razón. Estoy viviendo dos vidas. Una donde todo es claro, normal, aceptado. Y otra donde mi corazón late con una fuerza que me asusta. Y lo más triste es que esa es la vida que me hace sentir completa, aunque no tenga futuro. Estoy atrapada en una historia que no sé cómo terminar. Una historia donde soy la heroína y la villana, donde beso a alguien pensando en otro, donde hago lo correcto, sintiendo que me estoy traicionando. Y lo que más me duele es que no sé cuánto más podré sostenerlo. No sé en qué momento empezamos a cruzar líneas sin darnos cuenta. O quizás sí,
Quizás lo supimos desde el primer roce, desde la primera mirada que duró más de lo debido. Andrés ha cambiado, lo siento distinto, más ansioso, más presente, más impulsivo. Antes tenía un control casi perfecto, medido, frío, pero últimamente parece que algo en él se está desmoronando. El otro día pasó algo que me dejó paralizada. Mamá salió de urgencia a mostrar una propiedad a las afueras de la ciudad. Andrés se quedó en casa, según ella, para terminar unos planos. Yo estaba en mi cuarto, leyendo en la cama. Pensé que estaba sola, hasta que escuché la puerta abrirse sin tocar. Era él. Su mirada estaba cargada, intensa. No dijo nada, solo se acercó, se sentó a los pies de mi cama y me miró como si llevara días reprimiendo algo. Sentí mi pulso acelerarse. No puedo seguir así, me dijo. ¿Así cómo? Le respondí apenas susurrando, fingiendo, haciendo como si no te deseara cada segundo. Yo no supe qué decir. Me paralizó el miedo, no por él, por nosotros. Por si alguien entraba, por si mamá volviera, por si se nos salía de las manos. Andrés, por favor, le pedí, levantándome de la cama. Él respiró hondo, como si luchara contra sí mismo. Se acercó un paso más y yo di uno atrás. No pasó nada, pero pudo pasar. Y eso fue suficiente para dejarme temblando. Desde entonces, sus gestos son más nerviosos. Me toma de la mano a escondidas. Me roza en la cocina cuando nadie mira. Me llama con excusas ridículas solo para oír mi voz. Y yo no soy más fuerte que él. El otro día, en plena cena con mamá, estiró su pierna por debajo de la mesa y me rozó la pantorrilla. Yo casi dejo caer el vaso. Mamá hablaba animada sobre una nueva venta, y yo, tragando saliva, sintiendo el calor subirme al rostro, temiendo que notara algo, que nos descubriera. Pero Andrés no apartó la pierna, y yo no fui capaz de levantarme. ¿Hasta dónde se puede tensar una cuerda antes de que se rompa? Siento que cada día estamos más cerca de ese momento. Él me desea y yo lo deseo, pero esto ya no es un juego. No somos adolescentes cruzando miradas. Somos dos adultos jugando con fuego, en medio del salón de una casa llena de gasolina. No sé cuánto más podremos sostenerlo. Andrés no quiere parar, yo no quiero alejarme, pero todo esto va a estallar y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Nunca imaginé que lo más difícil de esta historia sería mirar a los ojos a mi mamá, su risa franca, su forma de arreglarse con tanta seguridad, su entusiasmo por los pequeños detalles. Mamá es muchas cosas, pero sobre todo es la mujer que siempre ha estado ahí, incluso cuando no sabía cómo decirme que me amaba. Y yo le estoy escondiendo la peor parte de mí. Esta noche organizó una cena doble para compartir más con Andrés y con Héctor, me dijo sonriente mientras elegía su vestido frente al espejo. Yo fingí entusiasmo, me sentí la peor persona del mundo. Cenamos los 4, mamá con Andrés, yo con Héctor. A cualquiera que nos mirara desde otra mesa le parecería una noche de familia moderna. Y sin embargo, todo era un teatro, un campo minado de miradas, silencios y verdades no dichas. Mamá estaba feliz, hablaba sin parar. Andrés la escuchaba con atención, aunque yo lo veía distinto. Su mirada no estaba puesta en ella, estaba puesta en mí, y eso me quemaba. Héctor fue cariñoso, me tomó la mano varias veces, me abrazó por detrás de la silla cuando fuimos al baño. Y yo dejé que lo hiciera, no por él, no por mí, sino por ella. Porque esa noche, más que nunca, sentí que le debía algo a mi mamá, que debía hacer las cosas bien, ser la hija correcta, la que elige al chico bueno, al que la respeta, al que la ama sin dobleces. Pero en medio de la cena, Héctor soltó una anécdota graciosa sobre una fiesta en la universidad. Recordó cuando me lancé a una alberca con ropa y todo. Yo reí, tratando de disimular lo que sentía. ¿Tú hiciste eso, Naomi?, preguntó mi mamá entre risas. Fue una locura, respondí. Hace tiempo. Andrés me miró
fijo, casi podía sentir su rabia contenida. Depende de quién me invite, yo también me lanzo a una alberca, dijo Andrés, sin apartar los ojos de mí. Yo casi dejo caer la copa. Mamá rió como si nada y Héctor se tensó. Afuera, al despedirnos, mi mamá le dio un beso largo a Andrés. Me pareció una escena de una película trágica, una que yo misma había escrito sin querer. Héctor se ofreció a llevarme a casa. En el auto guardamos silencio hasta que él se atrevió a hablar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo serio. Claro. ¿Hay algo entre tú y Andrés? Sentí que me congelaba. ¿Qué dices? Intenté reír. No sé, Naomi, a veces siento que hay algo que no entiendo. No supe qué responder, solo bajé la cabeza. Sentí que no merecía ni siquiera el aire que respiraba. Ver a mamá tan ilusionada me parte el alma. Escucharla hablar de Andrés como si fuera el amor de su vida. Mientras yo me muero por él, en silencio, me está quebrando. Quiero alejarme, quiero ser fuerte, pero luego él me mira como si no pudiera vivir sin mí y yo le creo. Esto no puede durar mucho más y cuando se derrumbe, lo perderemos todo. Mi mamá, Héctor y probablemente a nosotros mismos. Lo que más me asusta no es lo que Andrés y yo sentimos, es lo que se empieza a notar. Esa electricidad invisible que vibra en el aire cada vez que coincidimos. Eso que no se dice pero que pesa. Eso que Héctor empieza a sentir. Anoche fuimos al antro con un grupo de amigos. Él insistió. Yo no quería ir, no después de todo lo que ha pasado. Pero cuando me enteré de que Andrés también estaría, no imaginaba lo que podría pasar. Mamá lo había invitado. Mi mamá de vez en cuando salía conmigo y mis amigas. Entonces supe que iba a ser otra de esas noches que me desarmarían por dentro. La música era ensordecedora, luces intensas, gente bailando sin medida. Andrés, con una camisa negra arremangada que le daba un aire descuidado y peligroso. Mamá con un vestido negro y elegante. Le lucía sumamente atractivo. Le sentaba demasiado bien. Mi mamá, a pesar de su edad, era muy atractiva y cuidaba muy bien de su cuerpo. De vez en cuando me acompañaba a las fiestas o a mis salidas, como toda madre que se preocupa por sus hijos. A veces solo esperaba en el coche o en una esquina dentro de los lugares llenos de gente bailando y divirtiéndose. Mantenía su distancia, me daba privacidad. Pero esta vez ya no iba solo para cuidarme. Iba con Andrés a pasar un rato agradable y a la vez estar al pendiente de mí. La verdad deseé que no vinieran, pero son cosas con las que me he tenido que acostumbrar. Así es mi madre de protectora conmigo. Entonces, en menos de lo que imaginé, allí estaban, Andrés y mi mamá bailando, mientras nuestras miradas se cruzaban en cada momento durante toda la noche. Y Andrés, que en cada oportunidad no me dejaba de mirar, supe que la noche sería una ruina emocional. Héctor me rodeaba con sus brazos, me besaba la mejilla, me hablaba al oído y yo le respondía. Pero mi cuerpo no mentía, estaba rígida, tensa, ausente. Andrés, después de un rato, nos observaba desde la barra disimuladamente. Se tomaba unos tragos en compañía de mi mamá, no decía mucho, pero si me miraba con intensidad, solo miraba. Y entonces ocurrió. La música cambió a una canción lenta, inesperadamente sensual. Héctor me jaló con ternura al centro de la pista. Me abrazó por la cintura. Me dijo que me amaba. Yo sonreí, una sonrisa tan frágil que casi se quebró en el aire. Fue entonces cuando sentí la mirada de Andrés clavada en mi espalda y por reflejo miré hacia él. Una mirada, un segundo, y todo se desmoronó. Héctor se dio cuenta, no dijo nada, pero su cuerpo se tensó, su abrazo se aflojó, se apartó apenas un poco y me miró con una mezcla de tristeza y algo más. Sospecha. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, solo que tengo calor. ¿Seguro tal vez preferirías estar bailando con otra persona? Su pregunta fue como un puñal. No supe si era sarcasmo o intuición. No digas tonterías, intenté reír. Estoy aquí contigo. Sí, pero no estás aquí.
Después de ese momento, la noche se volvió un castillo de cartas. Cualquier movimiento en falso lo haría caer todo. Yo fui al baño. Cuando regresé, vi a Héctor parado junto a Andrés, hablándole. No supe qué decían, pero la tensión era palpable. Ambos estaban serios, y cuando me acerqué, la conversación se disolvió como si nunca hubiera existido. ¿Todo bien?, pregunté fingiendo naturalidad. Héctor no respondió, solo me besó en la mejilla. Andrés solo volvió a donde estaba con mi mamá. No sé cuánto más voy a resistir esta doble vida. No quiero herir a Héctor, no quiero destrozar a mi mamá, y aún así no puedo dejar de pensar en Andrés. Siento que el mundo se estrecha, que nos estamos quedando sin aire, y lo peor es que a veces deseo que todo estalle, para dejar de vivir con miedo, para dejar de mentir, pero aún no puedo, porque lo que siento por Andrés no ha dejado de crecer y eso me aterra. El camino de regreso a casa fue uno de los más largos que he vivido, aunque apenas durara 20 minutos. Héctor no dijo una sola palabra. Con los ojos fijos en el asfalto, los labios apretados y el rostro bañado en una sombra que no le había visto antes. Yo trataba de encontrar algo que decir, algo que rompiera ese muro invisible que había empezado a levantarse entre nosotros desde hacía semanas, pero todo sonaba falso en mi cabeza. Una parte de mí sabía que esta noche marcaría un antes y un después, y que el daño ya estaba hecho. Saliendo del antro, después de que Andrés nos dejara a mí y a mi mamá en la puerta de nuestra casa, Héctor decidió quedarse un poco más. Lo noté muy raro. Andrés se ofreció llevarlo a su casa, pero decidió quedarse un poco más. Tomaré un taxi. Gracias, Andrés, dijo Héctor. Como que quería decirme algo, después de lo que vio en el antro, esas miradas entre yo y Andrés. Andrés solo dijo: está bien, como quieras, cuídense, nos vemos luego. Después de un par de minutos de estar en la puerta, Héctor me dice: ¿lo amas?, soltó de pronto, como si lo hubiera estado conteniendo por kilómetros. Sentí un golpe seco en el pecho, me costó respirar. No fue una pregunta suave, ni una suposición, fue una acusación, un disparo directo. ¿A quién?, respondí con voz baja, tratando de ganar tiempo. Héctor giró brevemente el rostro hacia mí. Me miró con un dolor que no sabía que existía. A Andrés. Escuchar ese nombre en su boca fue como si de pronto todos los focos apuntaran a mí. Ya no había lugar donde esconderse. No entre los tragos, ni las risas forzadas, ni siquiera en el silencio. ¿Qué estás diciendo, Héctor?, intenté sonar sorprendida, pero mi tono era tembloroso, inseguro. Estoy diciendo lo que no quieres admitir, que hay algo entre ustedes, que cuando él llega, tú desapareces de mi lado, que lo miras como si todo el mundo se apagara, que él también te mira como si fueras lo único que importa en una habitación llena de gente. Quise negar, quise defenderme, pero mis labios no se movieron. No sé de dónde sacas eso, murmuré. Naomi, alzaba la voz por primera vez. Te vi esta noche en la pista, en el antro. ¿Crees que soy ciego, tonto? No pasó nada, dije con firmeza. Eso no significa que no quisieras que pasara, dijo con dolor. ¿Desde cuándo, Naomi? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo estás enamorada de él? Las lágrimas me ardían detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas salir. No podía, no frente a él. No estoy enamorada, mentí. Te estás engañando o intentando engañarme, o a los dos. Y ya no puedo con esto, no merezco esto. Se quedó un instante en silencio, con la mirada fija en el vacío. Yo hablé con él, dijo de pronto. ¿Con quién? Con Andrés. ¿Qué le dijiste? Le pregunté si había algo entre ustedes. ¿Y sabes qué hizo? No me dijo que no. No se rió, no se ofendió, solo se quedó callado, como si el silencio fuera la mejor confesión. Tal vez no quería alimentar una tontería, dije buscando excusas.
tontería. Naomi, por favor, a estas alturas. Lo único tonto es que sigas creyendo que puedes esconder algo así. ¿Tú me amas, Héctor? Mi pregunta lo desarmó por un segundo. Me miró, de verdad me miró. Claro que te amo. Por eso duele tanto. Por eso no entiendo por qué no soy suficiente. Porque si tenías dudas, no me lo dijiste antes. Me mordí el labio, tragué saliva. Quise decirle que él era bueno, que merecía algo mejor. Pero todo eso sonaba vacío, porque la verdad era que yo no podía dejar de pensar en Andrés, en cómo me tocaba el alma solo con mirarme, en cómo me hacía sentir viva, aunque supiera que estaba haciendo algo terrible. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí?, me preguntó con voz baja. Me quedé en silencio, y ese silencio fue mi peor respuesta. Lo siento, dije finalmente. Ya no hace falta que digas nada. Se dio la vuelta y caminó. Caminó sin volver a mirar atrás. Esta noche perdí algo que me esforcé por cuidar, aunque nunca fue del todo mío. No sé si fue justo, no sé si fui cruel. Solo sé que cada decisión que tomé me llevó hasta aquí y que ahora ya no hay vuelta atrás. Me quedo con el ruido del motor alejándose, con el reflejo de sus ojos heridos y con la certeza de que Andrés ocupa un lugar en mí que nadie más pudo habitar. Pero esta historia no puede terminar bien, lo sé, y aún así no puedo dejarlo. Pasaron un par de días, mamá cocinó pasta esa noche, como cada vez que quiere que algo parezca normal. Puso la mesa con esos manteles que solo usa cuando tenemos una cena de familia, y Andrés llegó con una botella de vino y una sonrisa. Una de esas que le regala a mi mamá y que inevitablemente me atraviesan. Yo ayudaba a servir los platos mientras él le contaba sobre la entrega de un nuevo lote de casas al sur de la ciudad. Todo parecía en orden, pero yo ya no lo estaba. ¿Y Héctor?, preguntó mamá mientras me servía un poco más de pasta. La pregunta fue tan casual que me dolió, como si no supiera que esa era la grieta exacta por donde todo podía desmoronarse. Ya no estamos saliendo, dije sin levantar la vista. El tenedor de Andrés se detuvo por una fracción de segundo antes de volver al plato. Mamá se sentó despacio, dejando la servilleta sobre su regazo. ¿Terminaron? ¿Desde cuándo? Hace poco. ¿Pasó algo?, insistió. Se veían tan bien. Pensé que estaban enamorados. Andrés bebía vino en silencio. Yo respiré hondo. No funcionó, éramos diferentes. ¿Diferentes cómo?, preguntó frunciendo el ceño. No sé, mamá. A veces simplemente sabes que no es la persona. Andrés por fin habló. Bueno, a veces es mejor tomar distancia a tiempo, dijo con tono neutro, pero la forma en que me miró decía otra cosa. Mamá sintió, pero no parecía del todo convencida. ¿Él te hizo algo? No, mamá. Fue decisión mía. ¿Estás segura o tiene que ver con otra persona? La mirada que me lanzó fue directa y por un segundo sentí que lo sabía, que lo había visto en mis ojos, o peor aún, que había notado cómo Andrés me miraba cuando creía que ella no lo notaba. No, mamá, mentí. Solo necesito espacio, tiempo para mí. Andrés bajó la mirada. Yo también. Mamá suspiró, como si no quisiera presionar más. Solo quiero que seas feliz, Naomi. Lo sé. Y que no te metas en algo que pueda hacerte daño, añadió suavemente. Mi corazón se detuvo. No lo dijo como una amenaza, ni siquiera como una advertencia. Lo dijo como una madre que intuye algo, pero aún no puede nombrarlo. Después de la cena, ella fue a acostarse temprano. Dijo que le dolía un poco la cabeza. Andrés y yo nos quedamos recogiendo la mesa en silencio. Cuando pasó cerca de mí, sus dedos rozaron los míos, un gesto tan mínimo y tan peligroso. Mis mejillas ardieron, aunque estábamos solos. ¿Estás bien?, me susurró. No sé. ¿Es por Héctor? Asentí, pero no era por Héctor. Era por todo, por esta cena, por mi madre, por el amor que ya no puedo esconder.
y el secreto que algún día va a explotar. Hoy mamá me miró diferente. No sé si sospecha, no sé si ya lo sabe, pero esta cena fue la línea. Todo lo que venga después será consecuencia de seguir cruzándola. Y aún así, Andrés y yo no dijimos una sola palabra de lo que sentimos. No hicimos nada más que rozar las manos. Y sin embargo, fue el momento más íntimo de la noche. Lo más aterrador no fue ocultarlo. Lo más aterrador fue sentir que ni siquiera quiero dejar de hacerlo. Esta noche, algo en mí cambió para siempre. Después de semanas sintiéndome una sombra de mí misma, mis amigas insistieron en que necesitaba distraerme, salir, tomar algo, reírme, vivir. Me convencieron y salimos. El bar era pequeño, con luces bajas y música suave, perfecto para fingir que el mundo no se nos cae encima. Pero todo se sentía distante, como si yo estuviera atrapada detrás de un vidrio, sonriendo en automático, riendo a destiempo, mi mente, mi cuerpo. Todo seguía atado a él, a Andrés. Cerca de la medianoche, mi mamá me escribió: "No salgas sola, Andrés está cerca, le pedí que te pase a recoger". Un frío recorrió mi espalda. No sabía si eran nervios, ansiedad o esa emoción dulce y prohibida que me invadía cada vez que lo veía. Mis amigas no sospechaban nada, simplemente me desearon buena noche y yo salí del bar como si fuera una más, pero no lo era. Él estaba esperándome justo frente a la entrada, con las luces apagadas, apoyado en el auto, con una chaqueta oscura y esa forma de mirarme que me hace olvidar que el mundo gira. No dijo nada al principio, solo abrió la puerta para que subiera. Y yo obedecí. El auto avanzaba por las calles vacías y húmedas. Yo jugueteaba con mis manos en el regazo. Él no quitaba los ojos del camino. ¿Te divertiste?, me preguntó finalmente, con voz baja. No mucho. ¿Por qué? Porque no estaba contigo. No sé de dónde saqué el valor. Quizás ya no tenía nada más que perder. Él apretó el volante, su mandíbula se tensó, el silencio se volvió espeso. Naomi, dijo en un suspiro. No sigas, lo interrumpí. Estoy cansada de fingir, de callar. ¿Tú no? Se detuvo en una esquina con el motor encendido, giró hacia mí. Su rostro estaba iluminado solo por el reflejo lejano de un farol. Y en sus ojos vi todo: miedo, deseo, culpa, amor. No puedo seguir así, me dijo. No puedo seguir viéndote con otros, escucharte hablar con tu mamá como si no pasara nada, callarme todo esto que siento cuando te veo cruzar la sala, cuando escucho tu risa desde tu cuarto. Estoy perdiendo el control, Naomi. Ya lo perdiste, dije en voz muy baja. Y yo también. No recuerdo quién se inclinó primero, solo sé que cuando nuestros labios se encontraron, el mundo dejó de importar. Fue un beso que no buscó permiso. Fue la confesión de 1000 palabras que nunca nos atrevimos a decir. Ahí, en ese auto, entre las sombras de la ciudad dormida, le dije todo, sin hablar, que lo había amado desde el primer día, que lo había deseado cada noche, que me había roto por dentro cada vez que tenía que fingir ser solo la hija de su novia. Y él me respondió con caricias temblorosas, con susurros rotos, con esa necesidad de quien sabe que está mal, pero también sabe que es lo más real que ha sentido en años. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, aún aferrada a su cuello, sintiendo su respiración contra mi piel. No lo sé, me dijo, pero ya no puedo vivir sin ti. Nos quedamos abrazados largo rato. Después condujo hasta la casa. Entramos en silencio. Mi mamá dormía y yo subí a mi habitación con el sabor de su beso en mi boca y el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. Esta noche no hubo máscaras, no hubo excusas,
No hubo miedo. Esta noche Andrés y yo fuimos nosotros. No sé cuánto dure. No sé cuán alto será el precio que tengamos que pagar, pero sé que no quiero mirar atrás con arrepentimiento. No cuando esto me hace sentir tan viva. Mañana ya veremos. Esa noche no dormí, no por insomnio ni por ansiedad, sino porque por fin dejé de resistirme a lo que siento. No hubo planes, no hubo cálculos, solo una mirada que lo dijo todo. Pasaron unos días, Andrés volvió a casa luego de una reunión. Mamá ya dormía, yo estaba despierta, sentada en la sala, fingiendo ver una película, sin poder dejar de pensar en él, en nosotros, en lo que éramos ahora, luego de ese beso en el auto. Luego de tantas noches cruzándonos como si no estuviéramos ardiendo por dentro, él se acercó, me miró, no dijo nada, yo tampoco. Solo me levanté y lo tomé de la mano, lo llevé conmigo. No necesito escribir cómo fue. No hacen falta palabras para describir algo que no fue físico, sino vital. Algo que no fue una primera vez, sino el fin de una espera, el fin del miedo, el inicio de lo que ya no podía negarse más. Sus manos temblaban, las mías también, pero no fue torpe, fue real, fue tierno, fue nuestro. Después me abrazó durante horas y en su respiración lenta sobre mi espalda yo entendí lo frágil que es todo esto. Entendí que estábamos sobre una cuerda floja, que lo que tenemos es tan hermoso como imperdonable. Y no me refiero al juicio de los demás, me refiero al juicio de nosotros mismos, a lo que este secreto puede llegar a romper si sigue creciendo sin espacio para respirar. A cómo me mira mi mamá cada mañana, con amor, con confianza, y cómo yo ya no puedo sostenerle la mirada. Andrés me dijo, antes de quedarse dormido, que no quiere perderme. Yo no respondí, solo lo abracé más fuerte. Porque yo tampoco quiero, pero también sé que el amor verdadero no siempre sobrevive cuando se esconde tanto. Y no sé si podamos con eso. No sé si sabremos cuándo parar o si ya es demasiado tarde. Querido diario, esta historia que estamos escribiendo con nuestras manos, nuestros cuerpos, nuestras culpas, no sé en qué va a terminar. No sé si Andrés y yo seremos capaces de sostenerla o si nos va a devorar desde dentro. Solo sé que esta noche, por primera vez, no sentí miedo, sentí amor. Amor puro, algo imposible, algo que está ardiendo, pero amor. Y eso, por ahora, es suficiente.